Muy buenos días, sean todos bienvenidos, todos y todas, bienvenidos a este ciclo de conferencias, que ya es el número 19. Este ciclo de conferencias que organizan los posgrados en antropología y que se denomina en general perspectivas antropológicas e investigación social. Para este semestre hemos querido hacernos una pregunta que tiene que ver con la vigencia de nuestra disciplina. ¿Qué hacemos los antropólogos? ¿Qué hacemos las antropólogas? ¿Y qué hace la antropología en general? Esto respondiendo un poco a las problemáticas que hemos visto en cuanto al reconocimiento de la disciplina en nuestro contexto colombiano, tanto para el DANE como para el Ministerio de Educación. Y hemos hecho una convocatoria abierta a todos los antropólogos, aquellos también profesionales de otras disciplinas que estén haciendo o que hayan hecho maestría o doctorado en antropología. Y les agradecemos a Luis Camilo y a María Cristina el haber aceptado esta invitación. Ellos abren el ciclo de conferencias con un tema que nos interesa muchísimo a todos y han titulado esta participación como Reflexiones acerca de la práctica antropológica, el territorio en el marco de la consulta previa. Voy a anunciarles las próximas dos conferencias y luego me voy a permitir presentar de manera muy breve a los invitados de hoy. Las próximas conferencias, la del 3 de marzo, viernes 3 de marzo, se denomina Narrar el posconflicto, víctimas y victimarios desde la ficción. Y la del 17 de marzo, facetas femeninas del ejercicio de la antropología en la Amazonia. Luis Camilo Mamián Benavides, entonces, es uno de nuestros participantes, es antropólogo de la Universidad del Externado de Colombia con formación interdisciplinaria en investigación social, formación y enfoque pedagógico dirigido hacia la fusión del trabajo autónomo con la capacidad de trabajo colectivo orientada hacia el sentido de lo público y hacia una actitud de respeto y defensa de lo diverso. Tiene experiencia en investigación, minorías étnicas y en su historia. Gran interés en el trabajo comunitario y en el desarrollo de herramientas de diagnóstico y planificación comunitaria. Luis Camilo ha trabajado para diversas entidades como el Ministerio del Interior, la Secretaría Distrital de Gobierno y la Sociedad Colombiana de Consultoría Andide. Dentro de sus publicaciones están Juan Chiles, Drama de un encuentro, la trama del pensamiento de los Andes septentrionales, y las ponencias ¿Cuál es el papel del quehacer antropológico de cara a la movilización social en Colombia? Y Otra educación es posible a propósito del compromiso del académico frente a los saberes otros. Por su parte, María Cristina Méndez Tapiero es egresada de nuestro departamento, egresada de la Universidad Nacional de Colombia, cuenta con experiencia en investigación en antropología social e histórica, también en la aplicación de estrategias para el desarrollo de metodologías en la investigación y formación comunitaria. En su trayectoria como investigadora, ha diseñado y orientado herramientas para la sistematización y publicación de dichas experiencias y también ha aplicado estas herramientas a campos de la antropología aplicada, específicamente en el área de la consulta previa, en la fase de identificación y caracterización de pueblos indígenas. Estas herramientas cualitativas, etnográficas y pedagógicas están encaminadas a fortalecer el trabajo de reflexión, observación y formación con comunidades en zonas rurales y urbanas. María Cristina ha trabajado en varias entidades como la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONI, la Fundación Tropemus Internacional de Colombia y el Ministerio del Interior. Entre sus publicaciones están CAER o Quedar Colgando, Historia Oral de la Colonización de Calamar y Guaviare, y Colombia Indígena, Mapa Pedagógico de Educación de los 102 pueblos indígenas de Colombia, reconocidos por la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONI. Muchísimas gracias entonces por su participación y tiene la palabra. Bueno, muy buenos días para todos y todas. Para nosotros es un gusto pues, contar con su presencia y también agradecerle a la Facultad de Ciencias Humanas, en especial a la Maestría de Antropología, pues, por permitirnos expresar algunas reflexiones acerca de la antropología. Digamos que como el objetivo principal de nuestra exposición
tiene que ver por una parte con lograr visibilizar el papel de la práctica antropológica en la construcción de políticas públicas, en este caso pues de lo que pues, hoy hablaremos, que es alrededor de la consulta previa, es decir, el papel que juega en estos momentos la antropología en esa construcción de política pública con el fin de poder entender desde un enfoque pues diferencial como los grupos étnicos. Bueno. La otra como objetivo principal de esta ponencia es también expresar los vacíos jurídicos, si se puede decir así, que hay en el reconocimiento o en la identificación de lo que se entiende como grupo étnico en el momento de desarrollarse un proyecto, obra, actividad en el territorio colombiano. Es decir, el Estado colombiano ha provisto una serie de herramientas con el fin de identificar a estos grupos étnicos, pero en el contexto colombiano pues ha intervenido mucho la Corte Constitucional y el Consejo de Estado un poco para avanzar o profundizar o ampliar ciertos como aspectos como culturales que el Estado, digamos, no ha tenido en cuenta. Por eso creemos que es importante entonces el papel de la antropología que logre apoyar o fortalecer estos vacíos que existen como en la reglamentación de la consulta previa. Lo otro que creemos importante frente a este contexto colombiano pues es también el posconflicto, entendido en que esto implica repensar la organización territorial de Colombia y que creo que estas reflexiones creemos que esas reflexiones acerca de la consulta previa y del papel de la antropología pues también pueden dar quizás algunas nociones, algunas perspectivas de cómo entender esta organización territorial. Estas reflexiones entonces acerca de la práctica antropológica, la construcción de política pública y del contexto colombiano, pues lo hemos hecho a través de una práctica concreta, nosotros dos que hemos acompañado con el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, con el fin de fortalecer algunas metodologías y conceptos en los mecanismos que ha utilizado el Estado para identificar pues, estas comunidades étnicas. Esa herramienta que analizamos es la Directiva Presidencial número 10 de 2013, la cual es una directiva que intenta dar como algunas perspectivas metodológicas y conceptuales de cómo lograr reconocer nuevamente pues eso que se llama como comunidades étnicas, pero en esa misma acompañamiento pues hemos logrado como ver algunas limitaciones y bueno, pero también algunos alcances de esta directiva. Y sobre esa directiva pues también, como lo he mencionado, pues hemos reflexionado frente a algunas sentencias que logran un poco avanzar o profundizar en la discusión de qué es entonces pues un grupo étnico y cuál es su relación también como con los proyectos o con el modelo de desarrollo en Colombia. Pues complementando un poco lo que dice Camilo, digamos que pues las reflexiones que aquí planteamos están muy encaminadas sobre pues, el ejercicio que allí acompañamos, que era básicamente acompañar visitas de verificación a áreas, digamos, específicas y dar un concepto antropológico sobre las mismas. Para diversos casos, ya fuera para una certificación o para otros mecanismos que en algún momento pudieron requerirlo, como órdenes del Consejo de Estado de la Corte Constitucional. Entonces, digamos que por eso planteamos también como los alcances mismos que tiene la directiva, pero también las mismas sentencias o las mismas órdenes que se dan, digamos, desde estos estamentos.
Entonces, pues, para empezar, quisiera como contextualizar un poco de esta medida administrativa. La Directiva 10 es ante todo una medida administrativa que media la gestión, así está, digamos, pensada desde la Dirección de Consulta Previa, que es, digamos, el ente competente o encargado de realizar la consulta acá en el país. Y a pesar de que es una medida administrativa, pues rigen los pasos y la metodología de cómo se debe realizar la consulta desde el punto de quién debe ser consultado y cómo se hace, incluso también en los pasos y en la medida en que se manejan los acuerdos y la participación. Entonces, pues, esta directiva se plantea, digamos, en 5 fases, que pues la primera es una certificación de presencia o no de comunidades en un área de un proyecto. Esta certificación, digamos que es impulsado, realmente el proceso es impulsado por una motivación que hay en un proyecto, ¿no? Entonces tenemos también que reconocer que lo que motiva la certificación es una iniciativa de una intervención, de una actividad. Y pues esta actividad puede ser un proyecto, no sé, minero, extractivo, pero también puede ser otra medida administrativa, por ejemplo, un plan de ordenamiento territorial, un plan de manejo de cuenca, y las medidas legislativas, que digamos que son los 3 casos en que están contemplados la consulta. Y en el marco de la certificación, pues se hace un estudio que está muy basado en términos geográficos. Y por eso el tema central y de partida que nosotros proponemos en esta pues, conferencia es el territorio. Y es el primer acercamiento, digamos que desde consulta previa se hace para saber quién, digamos, es objeto de la consulta o quién no. ¿Por qué? Porque al momento de tomar esta determinación hay un proceso que está basado en estudio de información cartográfica. Entonces, pues quiero como contar un poco más de este proceso para que pues entendamos. Se hace una revisión de información, pues como decía, cartográfica, que está basada en 3 fuentes. Una fuente es la de la Dirección de Comunidades Indígenas o de Asuntos Indígenas, Étnicos y Minorías. Otra es la de Comunidades Negras, Palenqueras y Raizales, y una basada en la cartografía de IGAC. Entonces, pues ahí se parte de unos puntos de referencia que estas direcciones o entidades tienen de comunidades. Entonces son coordenadas que en algún momento se levantaron en campo durante una visita, ya fuera de un estudio etnológico, de un estudio socioeconómico para el caso de comunidades afro, o de un estudio socioeconómico en el reconocimiento de títulos colectivos o de resguardos, y pues están muy enmarcados a establecer unos límites generalmente de asentamiento. Incluso en el caso de, por ejemplo, de parcialidad, se toman unos límites de referencia, pero esos límites de referencia no abarcan el territorio donde toda una comunidad puede, digamos, realizar sus prácticas. Entonces, esto es como uno de los conflictos que tenemos de partida en este momento, y pues la Directiva 10 propone esta revisión, y en muchos casos pues hay información que, digamos, de las tantas visitas que se ha hecho, pues está levantada, pero se queda corta. Entonces hay casos en que se certifican una no presencia de comunidades y después vienen reclamos. Hay otros casos en que, por ejemplo, hay lugares donde, digamos, las bases cartográficas pueden estar vacías. En estos casos se envía una visita de verificación que también tiene como sus, pues como puede estar tambaleando porque pues la misma directiva establece unos criterios al momento de interpretar el territorio y la misma configuración de la comunidad y de su vida cultural. Entonces estos criterios son 3.
El primero de ellos es asentamiento, el segundo es tránsito y movilidad, y el tercero son usos y costumbres. Si bien esto puede dar una visión un poco más amplia de lo que lo harían unas bases cartográficas o un análisis del espacio desde, digamos, desde un mapa, pues que solo, si acaso, lo más rico que te muestran son los ríos y de pronto los relieves, ahí encontramos que depende mucho de la persona que va a hacer la verificación, porque no son antropólogos generalmente los que los hacen, sino pues son técnicos, ingenieros, topógrafos. Entonces ahí hay como otro tipo de visión del territorio, muy ligado al límite, a la propiedad privada, a si usted es dueño, a cómo se adquiere la tradición sobre la tierra. Entonces, pues en las visitas de verificación también se adquieren algunos conflictos, sobre todo por, digamos, por zonas comunes de usos, como ríos, no sé, como... y también de identificación de las dinámicas propias de las comunidades, que pues más adelante ahondaremos en eso. Digamos que cuando se da una certificación positiva hacia una comunidad, pues el siguiente paso es informar al solicitante que esa comunidad debe ser consultada. Cuando no se realiza, pues puede seguir con sus trámites, ya sea de licencia o de lo que esto se requiera, depende de la iniciativa que se vaya a tomar. Y pues vienen unas fases. Una es como de coordinación, y en esta coordinación se establece un diálogo a nivel interinstitucional, se hace una convocatoria no solamente, digamos, a la comunidad y a la empresa o al que interesa, una alcaldía, sino también digamos, a la Defensoría del Pueblo, que es la llamada generalmente a estos procesos y asesorar a las comunidades, a la Procuraduría, y pues generalmente son esas dos, y las corporaciones. Es un proceso que requiere licenciamiento o permiso ambiental. Seguidamente se da la siguiente etapa, que es la preconsulta. Ahí se hace una presentación y se da una primera como caracterización de las obras o actividades, pero pues tienden a caer mucho en lo informativo. O sea, son reuniones generalmente muy pequeñas, con tiempos largos, y pues ahí se dejaría la primera fase, que es toda la información del proyecto y como un establecimiento de cronogramas. La siguiente fase es ya la consulta previa, y esta tiene como dos cosas que pues son fundamentales para las comunidades, y es una, la identificación de impactos ambientales, y dos, o sea, una vez se hace esa identificación de impacto, pues generalmente ambientales, pero pues hay una dislocación también entre cómo una afectación ambiental implica una afectación cultural y colectiva, y ahí también viene todo el tema del territorio, y es como una intervención puede o sea, intervenir sobre la vida de una comunidad. Y ahí hay unas cosas muy de los procedimientos estatales, que no solamente es de consulta sino de licenciamiento, y es cómo se miden las áreas de afectación. Al momento de realizar esta solicitud, la primera, o sea, el área sobre que se mide es un área de actividad. Las áreas de influencia se determinan en este estudio, pero están muy dadas por lineamientos de lo ambiental. Entonces puede pasar que al momento de que se realice una consulta terminemos con un área de influencia mucho más grande, y que en el área de influencia puede existir una comunidad, pero que en el área de operación no, porque esta puede ser más pequeña. Entonces hay comunidades que están en áreas de influencia que están siendo afectadas y que no están siendo consultadas, que es como un recurrente común. Después de la consulta pues se hace un seguimiento a acuerdos, y en caso de que no se llegue a acuerdos, pues está el test de proporcionalidad, que pues ese se hace sin participación de la comunidad, y se hace como calculando unos posibles daños hacia la misma,
y unas medidas de mitigación y de manejo, pero pues ya no con una participación de ellos. Digamos que no son muchos los que se han hecho, si bien hay consultas que han terminado con acuerdos, hay un problema muy grande también con el seguimiento que se hace a los mismos, porque pues se protocoliza, se cumple y pues luego se cumple, digamos, el primer año para protocolizar y digamos estaba 10 años, pues no hay, o sea, eso no está claro todavía, está claro hasta la protocolización y el cierre, pero entonces no hay unas implicaciones tampoco desarrolladas de qué pasa cuando la consulta o cuando esos acuerdos son incumplidos. Entonces, por ejemplo, pasa mucho con todos los proyectos viales. Se hizo una primera calzada, digamos, no sé, la vía Santander de Quilichao hacia Popayán. Se abre una primera fase, una primera calzada y se cumplieron los acuerdos sobre el primer año. 20 años después vienen a hacer una segunda calzada con todo lo de las 4G, pero no se han cumplido los de la primera. Entonces, pues digamos que estos son los escenarios que pues, generalmente se van encontrando en solo la implementación, porque digamos que en el marco de lo que está establecido se cumple, ¿no? Pero pues no se está garantizando el derecho ni la participación ni la mitigación a estas comunidades en el marco pues del convenio, pues además porque como medida administrativa la directiva 10 no fue consultada con las comunidades. Entonces pues eso pues como a grandes rasgos de lo que es la directiva, porque es un poco más extenso, pero es como para dar un poco del contexto de pues el trabajo que realizábamos. Bueno, pues digamos que con lo que ya un poco ha comentado Cristina frente a esta herramienta directiva 10 presidencial del 2013, pues existe partimos de esta primera problemática que ha sido una herramienta no consultada con las comunidades étnicas. Esto ha implicado pues que digamos que lo que se concibe y lo que se entiende por comunidad étnica pues queda con muchos vacíos. Yo quería hablar frente a algo que ha generado mucha discusión alrededor de la directiva 10 y que tiene que ver un poco con esto que llaman el test de proporcionalidad y toda esta discusión sobre el derecho al veto en relación a la sentencia 1389 del 2016, donde es un poco objetada el Código Minero por anticonstitucional. No hablaré un poco a lo largo de esta sentencia, pero sí quisiera hablar de algo que me parece muy importante en relación a la inconstitucionalidad del Código Minero en relación a los grupos étnicos. Ahí, digamos, hacen avanzan, creo yo, o por lo menos se implementa algo que ha quedado anunciado en el convenio 169. Digamos, en el Estado colombiano la consulta previa se ha visto algo como de una notificación o de un consentimiento, pero nunca se ha entendido de manera amplia qué significa un conocimiento libre, previo e informado. Digamos que en esta sentencia se avanza precisamente en qué se entiende por consentimiento y también un poco qué se entiende por autonomía, con la conclusión de que precisamente en el sector minero las actividades que esto genera pues da un gran impacto territorial en las comunidades étnicas. Es decir, lo que un poco intenta provocar esta sentencia es que realmente el territorio y la autonomía es algo trascendental para las comunidades étnicas. No es solamente un proceso de notificación o de una información exhaustiva de las actividades que se realizarán y que por lo tanto el proyecto se ejecuta así no haya, digamos, un acuerdo pleno con las comunidades afectadas.
Entonces, un poco lo que en esta sentencia se establece es que en relación al sector minero, estas actividades, si no son consensuadas junto con las comunidades pues, afectadas o objeto de consulta, y estas comunidades, según sus costumbres y sus cosmovisiones, entienden que no es posible ejecutar un proyecto por las implicaciones que eso causa, pues tienen el derecho a desde un consentimiento libre y previo a no aceptar o a restringir o limitar pues, las actividades mineras. Yo creo que esto aquí es un poco esta discusión que yo la vine enunciando previamente, es que es la Corte muchas veces o el Consejo de Estado el que está dando un poco unas pautas a ampliar algunos conceptos que al parecer en la directiva presidencial aparecen enunciados de la, digamos, políticamente correctos, pero que no hay realmente un proceso de reflexión frente a los problemas sustanciales que debería preocuparse la directiva presidencial esta directiva, sino que precisamente se queda en un ejercicio meramente de trámite. Entonces creo que una forma pues, de avanzar en esta directiva en relación un poco a la jurisprudencia o un poco lo que en los pronunciamientos de la Corte Constitucional es avanzar en entender qué es una consulta previa, libre e informada, y que en este caso entonces la autonomía y el territorio pues en esta sentencia aparece o por lo menos avanza en entender la importancia de los pueblos, de su autonomía y un poco de su conocimiento del territorio. Eso es Digamos que en lo que dice Camilo es que pues, la Corte ha entrado como a disolver muchos de los conflictos, la mayoría de ellos pues, a través de tutelas impuestas al Ministerio, al Ministerio del Interior, perdón, al Ministerio de Ambiente, y pues digamos que hay sentencias que ya regulan, por ejemplo, ciertas cosas en el marco de ellos. Uno de estas sentencias que se vuelven obligatorias son como, por ejemplo, la T849-2014, que es el caso de Línea Negra. Entonces ya en este momento hay una obligatoriedad de consultar todo lo que se encuentra en Línea Negra. En este momento entonces, pues desde un ejercicio muy cartográfico lo que está haciendo, digamos, la Dirección de Consulta Previa es que tomó un polígono que une estos 59 puntos que constituyen pues la Línea Negra, y pues no sé si todos conocen de Línea Negra, creo que no, o sí. No. Más o menos, pero mejor. Sí, es mejor. Entonces, pues hay un reconocimiento en 1973 por parte del Ministerio del Interior, donde declara unos puntos dentro del territorio ancestral y dentro del espacio sagrado de los 4 pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta. Entonces, en el año 1995, pues digamos que ya con el convenio ratificado en 1991 a través de la Ley 21, se hace una descripción de estos puntos, y pues desde ahí hasta acá se empieza todo un trabajo de caracterización y de tratar de entender cómo se configura el espacio sagrado de estos 4 pueblos. Pues que al momento pues, se sigue como trabajando en consulta previa como un polígono, y pues que está en 3 departamentos, en La Guajira, en Cesar y en Magdalena. Es un territorio bastante grande, y en este momento los 4 pueblos de la Sierra Nevada de Santa Marta están tratando de implementar unas nuevas áreas de conexión con lugares que están en zonas costeras y marinas. Entonces está avanzando en ese diálogo, pero hasta el momento sobre lo que ya está aprobado, pues se está certificando cualquier proyecto de cualquier índole. Y pues cuando ya se empieza a certificar todo,
es que también viene esta avalancha. Yo no sé si ustedes han pues, visto en noticias que los pueblos dicen como tenemos, no sé, 300, creo que son 300 procesos de consulta acá. Pues claro, porque o sea, ya está delimitado, entonces, y bueno, y hay cosas que están en áreas urbanas también, porque pues la línea negra incluye, no sé, lugares como la Plaza Alfonso López Pumarejo en Valledupar. Entonces se entiende como un polígono y también es una representación pues mucho más compleja, pero es desde donde el Estado también hace el análisis del territorio colombiano. Y es desde establecer límites, desde algo muy poligonal, desde un pensamiento pues muy cartesiano, que nada tiene que ver pues con cómo una comunidad podría interpretar ese territorio o las relaciones con él. Entonces, en las medidas que también, digamos, ha dado el Consejo de Estado y la Corte, digamos que este tipo de órdenes son como el fin último de lo que resuelve, pero a medida que eso se va resolviendo y se van requiriendo acciones, entra el trabajo de los antropólogos. Y digamos que ahí es donde nosotros nos piden conceptuar cuando trabajamos desde instituciones públicas. Entonces, si uno trabaja para el ICANN y se requiere, digamos, que un concepto sobre una noción del territorio específica para tal conflicto, pues ahí es cuando el antropólogo va a campo y toma, digamos, nota de lo que allí pasa. Entonces, como ahondando un poco más en este ejercicio, pues es una práctica que se basa en el ejercicio de nuestra profesión, pero que no es una práctica investigativa, sino que obedece mucho también como a un proceso que se vuelve judicial, porque se están aportando las pruebas. Todo lo que se aporta en ese momento son pruebas, pero pues todo desde un peritazgo realmente de la antropología, en este caso desde la antropología social. Pero pues como digamos que en algún momento nosotros tuvimos que atender eso, también vimos como unas limitantes sobre el trabajo, así no fuera investigativo, que podría ejercer un antropólogo en esos escenarios, por una falta de desconocimiento también, digamos, de los métodos antropológicos, de la labor y de las reflexiones, incluso viniendo de instancias como el Consejo de Estado y la Corte Constitucional, que son los más avanzados en el proceso de reconocimiento pues digamos, como esas relaciones con pueblos étnicos. Entonces, pues yo quiero permitirme como leer una orden así muy específica que se le da al Ministerio del Interior, bueno, y al ICANN y a muchas otras instituciones, en el marco de una sentencia para una tutela que pone el resguardo Alto Únuma de Puerto Gaitán Meta y que está, digamos, solicitando el inicio del proceso consultivo con respecto al campo Rubiales. En su momento tuvo Pacific Rubiales y ahora está operando Ecopetrol. Y este es un proceso que está abierto. En este momento pues no se ha cerrado, pero pues es un proceso sobre el que no se ha determinado, pero pues esta fue la orden que recibió el Ministerio. Entonces dice el Consejo de Estado: ordenar al Ministerio del Interior, dirección de consulta previa, que en el término de 48 horas siguientes a la notificación de esta providencia inicie el estricto cumplimiento del protocolo sobre consulta previa en la Directiva Presidencial número 10 de 2013. Etapa 1. Certificación sobre la presencia de comunidades étnicas que hace necesaria la consulta previa, en virtud del cual deberá verificar la existencia de asentamientos físicos de la etnia indígena tutelante, la ubicación de sus lugares sagrados y de paso, incluso en terrenos que se encuentren fuera del resguardo titularizado, de conformidad con las consideraciones expuestas en esta providencia. Para ello, en un término de 3 meses contados a partir de la notificación de esta providencia, la Dirección deberá realizar verificaciones de campo con el acompañamiento del ICANN, del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, de Corporinoquía y de los capitanes mayor y menores de las comunidades que integran el resguardo Alto Únuma. Esto a efectos de determinar si existe presencia de este grupo étnico en los terrenos de Campo Rubiales que operan con sustento en la licencia ambiental
concedida por la resolución número 233 del 16 de marzo de 2001 y todas sus modificaciones. Son proyectos ya con 16 años de operación. Esos casos de que las visitas de verificación, uno, no siempre se hacen antes de iniciar pues, un proceso consultivo, a veces en estos casos se hacen después, y dos, pues, que acá al antropólogo que vaya por parte del CAN o por parte del ministerio al que le toque conceptuar, pues uno tiene que moverse en ámbitos de analizar la directiva, porque pues digamos que ahí la Corte está dando una metodología, la está estableciendo, y en cosas de peritazgo, digamos que si a uno le tocara no se tiene que mover dentro de eso. O sea, le están diciendo cumpla de acuerdo a estos parámetros, estos procedimientos. Pero además de eso le dice como acompáñese de todas estas instituciones que tienen que estar presentes durante todo lo que se haga, para la misma garantía, o sea, digamos que en virtud de proteger esos derechos se cita a toda esta gente, pero pues uno tiene que resultar trabajando con todos. Entonces una entrevista se vuelve una entrevista donde hay 40 personas entre todos los delegados que están, y pues si uno suma los capitanes menores, que pues, son como 47, y bueno, y el mayor, entonces 42, entonces es mucha gente la que termina haciendo, pues como pasa que muchos magistrados no van a campo, entonces no ven como también el reto que pues antropólogos y profesionales en general de las ciencias sociales tienen a cabo tienen para llevar a cabo ese tipo de labor, y es estar como, pues el antropólogo, además de hacer las entrevistas y de levantar la información, también juega un papel en que las instituciones que están presentes entiendan lo que se está haciendo y entiendan que se cumplió, o sea que se está cumpliendo con lo que se está ordenando, pero además también de que se entienda lo que la persona está diciendo. En este caso, pues, la mayoría de la gente del resguardo pues habla sicuano. Y también hay que hacer unas contextualizaciones previas porque se trata de un pueblo seminómada, entonces es como ir de la mano trabajando con otros del Estado que no son cercanos tampoco a lo que hace un antropólogo muchas veces, porque envían muchas personas desde la parte técnica, quizás la gente de la Defensoría o del ICAM pues saben de este acercamiento, pero es todo un reto el que se da en el ejercicio, y pues digamos que eso es lo que queremos visibilizar, porque pues en el camino hemos conocido compañeros que asumen esto, pero que no, o sea, no es un ejercicio muy conocido y está muy dentro del ámbito jurídico, de la política pública y también de cómo funciona el Estado para operar y en muchos niveles y en muchas relaciones. Entonces, pues, este es uno de los casos con la Corte en cuanto a la metodología, y otros casos que, pues, a mí a veces y bueno, y con Camilo hemos tenido como la conversación a lo largo de esta experiencia que tuvimos, y es el manejo de los tiempos. Entonces, como son cosas vistas desde lo jurídico, tienen que ser rápido. Entonces, como en un mes tienes que resolver. En un mes se hace consulta, y me dice, bueno, qué bueno que se vaya a hacer consulta en la comunidad, pero me dice, en un mes se alcanza a hacer una consulta. O sea, en un mes, ¿qué tipo de participación puede tener una comunidad en los procesos consultivos? Y pues por último, el año pasado hubo una orden en la sentencia T436 por un proceso de 4G, donde pues hubo una visita de verificación y no se certificó una comunidad para una vía ¿esa era en Córdoba? Sí, no, en Córdoba, era en Córdoba, qué pena. Y pues se ordena un enfoque diferencial en las visitas de verificación y en la parte de toda la certificación, pero le dicen al Ministerio del Interior, eso lo tiene que hacer en un mes, y eso lo tiene que hacer usted. Entonces volvemos como otra vez al problema de la participación, porque es que el enfoque no va a estar, porque tampoco se están garantizando esos mecanismos, porque si se diera, digamos, una política también de ese enfoque diferencial, no estaría retroalimentada tampoco por esas visiones de estas comunidades, pues que son el sujeto de derecho.
otra discusión con la que nos hemos puesto como en conflicto con María Cristina en esta pues, acompañamiento a las visitas de verificación. También tiene que ver cómo entender entre esa comunidad objeto o de posible objeto de consulta previa y la concepción o la noción del pueblo, que es quizás, para hablar de un ejemplo, con las comunidades Wayuu en el norte de la Guajira. Quizás hay digamos, todo esto de la consulta previa, quizás hace un contexto donde hay muchísimo auge, pues hay un proceso del afloramiento, de emergencia como de grupos étnicos con el objetivo de exigir pues estos derechos. Pero bueno, un poco lo que en una discusión que hemos tenido interesantes es en relación a cómo entender esa afectación cuando hablamos del territorio entre comunidad y pueblo. Hoy, digamos, hay muchos procesos o muchos proyectos de energía eólica que se están implementando a lo largo y ancho de la Alta Guajira, pues sobre todo en los departamentos de Uribia y Maicao y Manaure. Y las consultas que se están, o las certificaciones que se están elaborando, siempre intentan abarcar un buen número de rancherías que se encuentren dentro del área de influencia del proyecto, pero esto ha llevado algunas implicaciones de estas certificaciones en términos de no poder entender cómo se configura o cómo se entiende esa noción del pueblo, pues ha causado muchos conflictos entre las familias o entre los clanes que no entienden cómo funciona el Estado, este Estado moderno, o un poco pues estos modelos económicos que intentan cumplir con ciertos requisitos, ciertas normas, pero nunca, o por lo menos la institución, logra realmente comprender la construcción pues del pueblo. Digamos que si hubieran o existieran ciertas categorías, no sé si descriptivas, pero quizás un poco más analíticas de cómo se produce o se construye el pueblo Wayuu, digamos, las implicaciones de una consulta previa lograrían realmente generar pues una gestión territorial desde las autoridades un poco más pertinente. Y eso no solamente sucede pues con las comunidades Wayuu, sino que también existe como un proceso de atomización pues en varias partes del país, donde por ejemplo volvemos lo que ha sucedido con muchas de las vías 4G, que se certifican un número de comunidades que tienen que ver quizás con el pueblo Pijao, con la doble calzada, por ejemplo, de Neva Girardot, o con las comunidades quizás Nasa en el Cauca, pero siempre es una percepción de la comunidad atomizada la que de alguna manera está generando alguna presencia o alguna afectación, pero nunca hay una concepción de entender esa noción de pueblo y también quizás esa noción de pueblo como una construcción territorial. Quiero agregar algo, y es que digamos que en términos de eso hay como una interpretación del espacio a través de la presencia de un proyecto, o sea, no se ve como algo previo que estuviera ahí la comunidad como pues el conjunto, sino como midiendo solo el pedacito del espacio donde se va a hacer eso. Entonces pasa mucho con las vías que están divididas por tramos. Entonces resulta que hay comunidades que están, yo qué sé, en 3 tramos, en 2, en diferentes puntos. Entonces hay como, pues son otros procesos constructivos, pero además es como también que ellos argumentan una presencia, y este término es bastante espinoso, porque en términos de presencia se entiende como dónde están, pero pues ¿qué pasa? Hay muchas comunidades que, digamos, por procesos de desplazamiento o por migración, por conflicto armado, han llegado a otros lugares
y no tienen un registro, un reconocimiento ante el Ministerio del Interior, pero específicamente está en la Dirección de Asuntos Indígenas. Pues que realmente es un registro, es algo que dice como si nosotros por medio de la resolución decimos que esta es una comunidad indígena, tiene esta ubicación, pero digamos puede tener un reconocimiento a nivel de cabildo de las alcaldías. Entonces cuando eso no está allá donde ellos revisan ese espacio, pues no les va a aparecer esa comunidad. Así estén. Entonces hay también un cuestionamiento que ha hecho la Corte, y es que la certificación no es la que debe dar, pues, digamos, el derecho a la consulta, porque pues eso es como una cosa que está arriba de la realidad, ¿no? O sea, la realidad es que ahí hay una comunidad y que se reconoce. Entonces ha habido mucho cuestionamiento también por esa parte en torno a esos procesos de reconocimiento de existencia, y que sería como una identificación en ese sentido de presencia, de saber dónde está esa comunidad, y ha fallado mucho porque en términos de esa presencia no se ha sabido comprender el territorio. Y es también como, o sea, al momento, por ejemplo, de ir a una visita, no es usted como comunidad qué espacios usa, sino es que usted no se me traslade acá en este polígono. Más o menos así funciona la cosa. Bueno, a ver acá. Entonces, un poco para ir como recapitulando, es necesario entonces como que estas herramientas logren realmente pues como profundizar en algunos conceptos y metodologías, pero entonces creemos que es necesario un poco según lo que promueve pues, la sentencia del enfoque diferencial. La 436 es, claro, es indispensable que haya un enfoque diferencial en este reconocimiento como de los grupos étnicos. ¿Pero qué significa entonces para nosotros, o en algunas reflexiones que hemos tenido, qué significa tener un enfoque diferencial? Esto no debe, o nosotros creemos que no debe centrarse necesariamente en reconocer esos contenidos o esas características culturales o netamente del carácter étnico, sino que también hay que entender como los procesos como históricos y quizás en eso también como esos procesos regionales en los cuales están involucrados estas comunidades étnicas, porque igual si se fortalece un enfoque diferencial que intenta ampliar o profundizar o realmente ahondar en eso de esas nuevas concepciones y cosmovisiones, también es como seguir redundando en atomizar o en entender netamente a la comunidad sin reconocer como otras circunstancias históricas y también de esas interacciones permanentes a las cuales están involucradas las comunidades étnicas. Por poner unos ejemplos, por un lado es importante reconocer que estos derechos vienen desde un proceso social muy importante, no solamente indígena, sino quizás desde unos antecedentes pues, campesinos muy fuertes de la NUC, ¿no? Pero también entender que ha habido unos procesos regionales de disolución, de resguardos y todas las políticas públicas desde el Estado, quizás desde 1821, en donde la propiedad privada pues, comienza a emerger fuertemente en todos esos territorios colectivos. Y también creemos que es importante entonces en esas reflexiones quizás como del pueblo lograr entender esas emergencias regionales, porque también responden muchas veces estas comunidades a procesos regionales, quizás uno puede decir en el occidente colombiano, o lo que tiene que ver con todos los procesos del Magdalena Medio, o los procesos como de afros del Pacífico, bueno, etc. Pero sí lograr como provocar una mirada un poco más regional que logre entender cómo que la construcción pues, de estas comunidades están tejidas pues de distinto modo, ¿no? Yo creo que eso es
bastante importante. Yo quisiera quizás acabar con una reflexión que también me parece que es importante, y es frente a los argumentos que ha puesto en algunos casos quizás Bonfil Batalla, que me parecen muy importantes cuando él reflexiona alrededor del etnodesarrollo, y es precisamente que en este enfoque diferencial tiene que tener quizás el salto cualitativo de reconocer a los grupos étnicos también como, un poco como él lo enuncia, como unidades políticas o como grupos organizados que también tienen unos intereses y unas necesidades y unos deseos que intentan repensar pues, los modelos de desarrollo y los modelos pues, de estados que realmente han invisibilizado o omitido a los grupos étnicos en la construcción de nación, y que realmente, o como sucede en estos casos, pues son reconocidos como quizás como actores que no tienen, o actores que realmente no tienen unos derechos territoriales, unos derechos fundamentales, sino como simples quizás asistentes como en las decisiones pues, del país, y que en algunos casos, como sucede en la consulta previa o como sucede muchas veces en la directiva presidencial número 10, solamente es necesario su participación y que llenen líneas de asistencia y que conozcan de alguna manera una información de los proyectos, pero no se entiende realmente su papel en esos modelos de desarrollo y sus concepciones, y también como su cultura propia. Yo creo que eso es bastante importante. Bueno, pues hay una parte, y es que pues, la Directiva 10 es el mecanismo vigente, pero hay un proyecto que se está impulsando de una ley de consulta previa, que está desde el año pasado, como desde octubre tal vez, y en términos de, o sea, toma o menciona tal vez muchas cosas que pues tienen que ver con la antropología finalmente, ¿no? O sea, como definir identidad, definir qué es una comunidad étnica, qué es un grupo étnico, qué es los espacios sagrados, espacios de importancia, pero son solo menciones, pues, son muy redundantes en llenar el lenguaje con estos términos, pero no tienen contenido, y es algo que hemos visto recurrentemente con Camilo. En este momento se está pues, en discusión con la mesa permanente de concertación, digamos que en el nivel consultivo de representación de comunidades es la encargada de discutir estas medidas. Entonces hay representantes de varias comunidades, de varias organizaciones, pero pues yo creo que vale la pena que empecemos una revisión también de este proyecto de ley que se está impulsando, porque desde lo que se plantea nada más como nacionalidad en términos de una diversidad, o sea, en medio de un escenario de diversidad cultural bajo el cual pues se reconoce en la Constitución, pues no tendría nada que ver. Me voy a permitir leerlo acá como para dar un ejemplo. O sea, la revisión, yo creo que eso sería otra sesión casi que completa, pero pues tiene unos principios generales que yo creo que como antropólogos también estamos muy llamados a limitar, o por lo menos a cuestionar. Y bueno, en nacionalidad, pues dice, los derechos de las comunidades étnicas son los mismos que se les reconoce a cualquier nacional colombiano, no son especiales. No obstante, por el Ministerio del Convenio 169 de 1989 de la OIT, el gobierno adopta medidas especiales de consulta y participación para salvaguardar sus derechos en el marco del Estado Social de Derecho. O sea, ahí no se está reconociendo el partido de una diversidad, sino están diciendo que pues, si no fuera por el convenio, pues todos seríamos iguales. O sea, ahí pues no hay un enfoque diferencial, claramente, a pesar de que se lo han ordenado muchas veces, hay una negligencia, y pues no hay, como decía Camilo, no hay unos elementos que debería tener un enfoque diferencial, que es el reconocimiento de la historia, de unas territorialidades, de reconocer que son un grupo y que están organizados pues, como un organismo.
y pues es reincidente también con las formas de participación, más que participación, mucho a procesos informativos. Entonces, y pues hay una cosa preocupante en términos del tiempo, y es que también es como la consulta previa se debe realizar en 6 meses. Si no, pues hay test de proporcionalidad y ya, y bueno, y pues tampoco hay veto, y hay varias cosas que cada vez están como un poco más graves, y es preocupante también. Y pues son documentos que están ahí como discutiéndose, pero pues que a veces uno no se entera de ellos, y yo creo que también vale la pena como sentar una postura desde cómo se están planteando eso, desde categorías también antropológicas, pero pues que no tienen un nivel de análisis a profundidad desde el mismo, o sea, desde todo lo que se ha desarrollado en torno a esto. O sea, pues se toman cosas de etnicidad, pero pues desconociendo todo lo que desde muchos académicos a nivel nacional y pues también la academia ha desarrollado en torno a eso. Ahí como tenemos un reto de articulación en el marco también de esa protección, digamos, de derechos, y es un compromiso pues que también es bastante ético, que toca lo ético en el ejercicio, y lo hablo por nosotros porque pues uno finalmente está inmerso en un mundo, o sea, lo que les contamos era el mundo en el que nos movíamos, no haciéndonos como víctimas, pero era como todo el tiempo estar explicando, y entonces es muy, digamos, difícil por esas cosas que ya les decíamos que habíamos identificado, pero pues igual nosotros seguíamos con nuestros planteamientos éticos también muy fuertes y pues vigentes, pero es un ejercicio desgastante también. Y es poco visibilizado, y pues yo creo que este es el caso de la consulta previa, pero tal vez también pasen muchos otros ejercicios de construcción de política pública, ya sea a nivel de educación, ya sea a nivel de salud, están presentes en la forma en que también se está como interpretando y se está interactuando con estas comunidades. Y pues en ese sentido pues nosotros tenemos una reflexión en torno a cómo plantear esos diálogos también, ¿no? O sea, cómo incluso plantear las categorías de análisis, porque a veces uno se queda mucho en lo descriptivo, o sea, y sabemos que esto funciona así, que este dijo una cosa, que este hizo la otra, pero pues fallamos de pronto en el momento de hilar al establecer esas relaciones y esos mecanismos. Tendemos a entender muy bien cómo funcionan las comunidades indígenas, de pronto todas las vulneraciones que tienen, pero al momento de volver a hablar con los otros también creo que de pronto no leemos ese sistema de relaciones que hay, y desde dónde estamos hablando también los antropólogos, dónde estamos nosotros ahora y desde dónde estamos haciendo, porque probablemente nosotros estábamos haciendo este esfuerzo desde algún lado, y yo que sé, en el INCODER hubieran unos colegas que estarían haciendo otras cosas, entonces también cómo estamos nosotros mismos desarticulados, o en el ICANN, o desde acá, desde la universidad, y pues a veces como que deberíamos articularnos también, porque estamos trabajando posiblemente los mismos temas, desde, no todos desde la investigación, claro, pues porque esto no era investigación, pero sí era ejercicio, entonces ver también cómo se tejen esas redes entre pues, la comunidad de antropólogos, es una pues, de las reflexiones que tenemos acá también. ¿Tú tenías algo más? Yo quizás por terminar, como alguna experiencia personal, un poco viendo también lo que se enuncia en esos proyectos de ley, es que sí hay como una, digamos, la política pública o el Estado va por un lado, y parece que las reflexiones académicas, y en este caso pues antropológicas, van por otro, porque es muy recurrente encontrar pues que vivimos todavía como en una forma de ver el mundo como muy positiva y quizás muy enciclopédica, quizás con las mismas
En algunos casos, en las mismas relaciones con las empresas también concurren y dicen, pero allá no hay francamente ningún indígena porque todos son blancos, entonces siempre se parte como de esa percepción fenotípica o bueno, también se llegan a esas otras que son muy folclóricas de la ley, que si tienen o no tienen lengua, entonces eso no los hace étnicos o la vestimenta, bueno, digamos, no hay por parte ni del Estado ni de las empresas como realmente una preocupación por cómo se está concibiendo entonces, bueno, a las comunidades étnicas, es decir, pues se sigue reiterando, como lo aparece también en el proyecto de ley, pues las comunidades étnicas siguen siendo como cualquier persona sin ninguna jurisdicción especial, sin ninguna percepción especial, tener en cuenta pues también sus contextos de conflicto y bueno, todo lo que ha tenido que ver como con el colonialismo, pero eso es bastante interesante de cómo funciona un poco la política pública y cómo también las reflexiones que uno ha tenido académicamente como que nunca logran armonizarse. Bueno, pues ya nos cansamos de hablar. Ahora bien ustedes. Cristina y Camilo, muchísimas gracias por traer este tema tan relevante, tan complejo. Realmente es muy complejo. Yo tengo algunas preguntas, pero pues obviamente voy a ceder la palabra al público. Si hay alguien que tenga preguntas, si no le hago la misma. No, si quieres. Pues nada, porque estamos trabajando para intentar subir el audio. No puedo subirlo, pero bueno, yo tendría primero como un comentario y una pregunta. El comentario está un poco direccionado a deslocalizar la consulta previa desde lo disciplinario. Yo hace un tiempo estuve también en un encuentro que se hizo en el Archivo Nacional sobre consulta previa y toda la discusión se centró un poco en el papel de la antropología, que me parece que ha sido una disciplina fundamental y clave, pero en la realidad, y ustedes lo mencionaron en algunas de las intervenciones, es que hay otras ciencias sociales que, pues yo lo digo porque soy socióloga, pero estoy respirando un poco por la herida, pero siento que la experiencia nos ha llevado también a este trabajo con pueblos indígenas. Creo que la consulta previa también tiene de fondo un ejercicio interdisciplinar grande, ¿sí? Creo que hay conceptos que se han abordado desde diferentes miradas y es importante como encontrarnos allí. Creo que la interculturalidad es una perspectiva que podría también jugar un papel fundamental, pero nosotros estamos muy en lo diferencial por los llamados de la corte y demás, pero si uno hace una revisión en América Latina se habla de políticas públicas interculturales. A nosotros creería que falta también dar un salto más hacia allá, ¿no? Porque lo diferencial está muy puesto en equiparar a estas comunidades o a estos pueblos que históricamente han sido vulnerados, pero también el salto es como movernos hacia la interculturalidad que pues posiciona unos diálogos de saberes mucho más horizontales. Hablo de la interculturalidad crítica propuesta por Catherine Walsh, no esta funcional, que un poco es donde estamos parados, desde la multiculturalidad. O sea, creo que además de los conceptos antropológicos y del tema normativo y jurídico, hay unos elementos de fondo que podemos tejer más desde el diálogo de saberes. Hay temas estructurales que si las comunidades no son reconocidas en el marco de su autonomía y de su autonomía, o sea, esto es una negociación de autoridad. Entonces un poco creo que pues allá hay unas cuestiones de fondo que valdría la pena mirar más allá de lo disciplinar, un poco es como la reflexión y creería que pues que eso enriquece mucho estos ejercicios, ¿no? Un poco es la propuesta. Lo segundo es que estando también en varios procesos con entidades públicas, veo que yo no he participado en consultas previas,
he trabajado en tema de infancia, en temas de salud, y me inquieta mucho que a veces, yo no sé si las instituciones se brindan diciendo, esto que vamos a hacer, que puede ser una intervención a la familia, o sí, o bueno, o un estudio, esto no tiene que pasar por consulta previa, ¿no? Esto pasa por la concertación. Y esta concertación obviamente se hace directamente con las autoridades tradicionales de X resguardo. Y pues yo sí quisiera saber, ustedes que pues, son expertos en el tema, si alguna de las directivas o si de las sentencias que ustedes han revisado, hay alguna salvedad que haga la diferencia entre los dos, ¿no? Pues yo veo que las directivas dicen se hace consulta previa en estos casos y en estos casos no se hace, pero siguen siendo como muy gruesos. Entonces sí quisiera, de pronto, si ustedes conocen un poco esa diferencia, obviamente en temas de megaminería, megaproyectos, se habla de consulta previa siempre y cuando se afecte el territorio. Pero yo conozco el caso de un estudio, por ejemplo, de la situación alimentaria y nutricional, y eso nunca pasó por consulta previa. Sí se hicieron unos acercamientos en la mesa permanente y eso detonó unas discusiones muy fuertes porque ellos, digamos, una de las técnicas era hacer, pues, es que no me acuerdo, bioquímica, que hacen pruebas de sangre para saber la anemia, para saber si las personas tienen o no anemia. Eso no pasó por consulta previa y la vía fue otra. O sea, vamos a irnos por pueblo, vamos a... Entonces, un poco la pregunta es, ¿en qué casos, o si ustedes conocen, se hace concertación para estos temas, por ejemplo, relacionados con políticas públicas de salud o de familia? Pues caso ICBF, entiendo que cuando hay una epidemia, un tema así, pues nada, se entra desde hace, pues no sé, si hay un brote de malaria, chagras, desmañasis, pues se entra. Pero bueno, un poco la pregunta que tenía que restar. Primero una pregunta como de la experiencia, siento que habla como bastante desde interacciones con indígena y que un poco las definiciones de lo étnico pasan bastante más cercano con lo indígena que a lo afro. Entonces pensaba un poco por allí cómo se... Pensaba en concreto cuando nos decías que uno de los criterios eran los usos y costumbres, pero bueno, no sé, hay gente del ministerio que me dice que digamos no aplican esos mismos criterios cuando están trabajando con población afrodescendiente. Y aprovecho eso para emplazarlo con mi siguiente pregunta, y es ¿qué pasa si uno desestabiliza un poco más los conceptos? ¿Qué pasa si uno desestabiliza esto de comunidad? Y pensamos como si es algo o no, y si tiene que ser algo, con pueblo, ¿cierto? Y con territorio. Y lo pensaba un poco como en Gupta, en esto del isomorfismo, y pensaba que usamos a Gupta para analizar lo que hace el Estado, pero no para analizarnos a nosotros mismos. No sé si, como para reflexionar sobre nuestro acercamiento. Y por ahí. Sí, pues muchas gracias por la charla. Realmente creo que este ciclo va a ser muy importante y quisiera señalar que ya que está un grupo de estudiantes hablando de la reforma curricular, tal vez podríamos amarrar las dos, digamos, las dos iniciativas, ¿no? Las conferencias y pensar un poco en el ejercicio profesional de la antropología. Yo quisiera preguntarles un par de cosas a ustedes. Una es que me parece que yo quisiera saber mucho más de cómo son el quehacer antropológico o sea, de su experiencia en la consulta previa, lo que ha significado. Me parece que no dijeron mucho. Se concentraron mucho en cómo la ley y lo que eso implica, lo que podría ser, digamos, un cierto tipo de conocimiento antropológico. Pero a mí sí me gustaría que me contaran más de los detalles y lo que implica ser una
una consulta previa y en qué condiciones para los y las antropólogas se hacen las consultas previas. Me parece que le faltó como esa riqueza etnográfica. Y si no nos puede contar algo, se les agradecería. Y la segunda pregunta va como en el sentido de la que acaba de hacer Carolina, y es ustedes se entienden por territorio, porque todo el tiempo dijeron el territorio, y esa ley desconoce lo que es el territorio de las comunidades étnicas. Yo también invitaría a que tratáramos de repensar cuál es la categoría del territorio que estamos avanzando ahí, y de pronto también problematizarlo, porque ustedes dicen que sí, que muchas veces van las empresas y creen que el territorio es como un terreno delimitado por propiedad privada, pero yo creo que también en la antropología estamos empezando a creer que los territorios, o a plantear desde hace mucho tiempo que los territorios son delimitados y que pertenecen solamente, no a una persona, pero a una comunidad. Y eso ha provocado muchos problemas. ¿Alguien más? Muchas gracias por las preguntas. Y hablando un poquito de lo que decía la profesora Marta, y una de las preguntas que yo tenía, entonces de paso la hago, es ¿qué consideran ustedes que la formación como antropólogos podría ayudar a que ese ejercicio sea más fructífero, un poquito menos difícil y que pueda ser más efectivo? Bueno, lo primero un poco era alrededor como de las disciplinas, si lo entendí bien, un poco el papel de la interdisciplinaridad, pero también como una pregunta al oficio o a la disciplina nuestra de esa interculturalidad según Calle Walsh. No, pues es evidente que en el eje, bueno, yo quisiera un poco frente a esto de las experiencias de la consulta previa, nuestro ejercicio estuvo más centrado en la identificación de si para unos proyectos tales era necesario o no el ejercicio de una consulta previa y con quiénes. Nunca apoyamos directamente la ejecución de una consulta previa. Digamos que existen unos procedimientos previos que parten, claro, desde una solicitud particular para la ejecución de un proyecto, obra o actividad, pero también puede ser por el derecho de petición de alguna comunidad étnica o por alguna entidad como la Defensoría que identificó tal vez algunas comunidades que podrían ser objeto de consultas frente a un proyecto cualquiera. Desde ahí un poco parte nuestra reflexión de esa práctica, entonces quisiera partir, o sea, desde eso hablamos un poco nosotros. Claramente pues es necesario un enfoque interdisciplinario, pues el externado pues también un poco se basaba en que el enfoque de la disciplina pues fuera interdisciplinario. Claramente esto es muy importante en términos de lo jurídico y de lo antropológico, y claramente pues las disciplinas como la sociología o la geografía misma pues eran indispensables. Y yo creo que son indispensables un poco para lo que nos habíamos referido anteriormente, y es que en términos de la disciplinaridad uno puede entender procesos o comportamientos mucho más complejos que netamente pues en los ejercicios, pero que tienen que ver como con la cultura o con lo étnico, sino pues entender como toda una multiplicidad como de determinaciones que lo ponen. Yo creo que eso pues es fundamental. Ahora, yo creo que también es necesario como que esa interdisciplinaridad también encontrara como su rol en esa identificación. Ahora,
Bueno, un poco lo otro que se preguntaba era ¿por qué no es consultado una medida de vacunación? No, de nutrición, sí. Bueno, pues eso parte un poco, creo yo, desde que, pues también lo dice ahí el proyecto de ley, por ejemplo, el Plan Nacional de Desarrollo, que debería ser consultado, no es objeto de consulta, a pesar de que las comunidades pues han dicho, pero se parte un poco de eso, o sea, es decir, ciertas medidas, o las medidas administrativas casi nunca son objeto de consulta. Eso está, digamos, en discusión, pero un poco o por ejemplo, tampoco se consultan las comunidades étnicas que se han asentado en lo urbano. Ahí también hay una gran discusión, y aquí en Bogotá pues, hay una muy fuerte discusión con el plan parcial en la localidad de Bosque. Entonces, pues, yo respondo diciendo un poco lo que el Estado ha dicho, es que esas no son objeto de consulta. Para el caso de los actos administrativos, sobre todo un poco porque se justifica de que son una decisión, digámoslo así, común para la gente. Igual, por ejemplo, casi nunca se consulta en la construcción de un acueducto, y una discusión, pero por ejemplo, un acueducto comunitario no se consulta porque es de un bien común o un bien público. Entonces, así es un poco como está concebida desde el Estado. Igual, si se habla de territorios, se dice no son objeto de consulta las comunidades étnicas porque carecen de territorio, porque viven, digamos, en una dinámica urbana, y por lo tanto eso ha significado pues, la carencia del tejido territorial. Esa es otra discusión. Lo que tiene que ver un poco, hablábamos de lo étnico y de lo afro. Digamos que la directiva presidencial número 10 pues, toma por igual a las 5 comunidades, a las 5 etnias, digamos, que están reconocidas por el Estado, que es pues, palenqueros, rom, indígenas, raizal y Sí. Para todos la misma directiva se implementa, que es teniendo en cuenta estos tres criterios, que son las zonas de asentamiento, zonas de tránsito y usos y costumbres. Pues nosotros un poco, claro, nos hemos centrado más en la discusión indígena porque es un poco también donde más hemos participado. Yo he tenido, claro, la oportunidad, por ejemplo, de trabajar con las comunidades afro del Valle de Patía, y ahí hay unas discusiones interesantes en relación a la institucionalidad, porque pues yo he tenido unos cacharros un poco no muy alentadores cuando me dirigía precisamente a la Dirección de Negritudes y le solicitaba el registro de la comunidad, en este caso fue la comunidad de Martín Pescador en el Cesar, y la respuesta que me dio el funcionario era: no aparece aquí el registro de ninguna de esas comunidades, entonces usted puede tranquilo hacer su visita, que allá no va a encontrar nada. Entonces, digamos que el contexto institucional, digámoslo así, para las comunidades afro, pues es un contexto particular institucionalmente, porque también, por ejemplo, en la información o en la sistematización de la información que, por ejemplo, tiene indígenas, es mucho más importante y mucho más organizada que la información que se encuentra en los registros afro. Entonces, hay una discusión muy administrativa sobre qué está pasando un poco con los procesos afro. Pero yo no sé si hablo de todo. No, yo quiero complementar como las dos primeras, porque si no, después se me olvida lo que voy a decir. Bueno, con respecto a la primera pregunta o comentario, pues digamos que nosotros lo pensamos mucho desde el ejercicio y pues sí
hace falta como el trabajo interdisciplinario de sociólogos, de geógrafos, pues porque o sea, desde la geografía también hay muchos aportes para interpretar todo lo territorial, ¿no? Digamos, y desde la sociología también y muchas otras cosas. Y pues en términos de lo que tú preguntabas, como decía Camilo, la justificación generalmente es el bien común. Entonces, en términos de esas medidas, se supone que pues a veces pueden estar justificadas desde diferentes formas. Digamos que si era un plan nutricional, podría estar justificado desde que ellos están cumpliendo, no sé, un COMPES. Probablemente esté relacionado con el COMPES de seguridad alimentaria, creo que hay uno. Y como que desde ahí también buscan otras herramientas que se justifican todas desde el bien común para, digamos, hacer un proceso de concertación y no un proceso consultivo. Pasa mucho, o sea, ahorita también está pasando mucho en términos de investigación, que las comunidades están pidiendo consulta. Creo que el año pasado Sinchi, no, el de Mocoa, ¿cómo se llama? El Instituto de Estudios de allá. Fue el Humboldt. Y bueno, con la gobernación de Mocoa tuvieron como unos problemas de investigación, por ejemplo, de biodiversidad, que es otro de los temas que también está como en el escenario. Es como, bueno, se está construyendo este conocimiento en territorio, o bueno, en jurisdicción de resguardos o de reservas que ellos también, que hacen parte de sus lugares de prácticas culturales. En cuanto a lo afro, pues yo tuve una experiencia particular con las comunidades indígenas de norte y centro del Cauca. Ellos están llevando ahorita a cabo un proceso de que se les titulen territorios colectivos. Entonces recuerdo muy bien que ellos dijeron, sustentaron los estudios diciendo, es que este es nuestro territorio ancestral. Entonces cuando, o sea, en la cabeza del Estado no cabe que cómo así que los afros van a tener un territorio ancestral si ellos fueron traídos de otro lado. O sea, lo estoy poniendo en términos de cómo lo ven. Entonces le preguntaron a Alicante, ¿realmente ellos tienen territorio ancestral o no tienen territorio ancestral allá? Pues eso no lo respondí yo directamente, pero tuve la oportunidad de leer pues todo el estudio y la respuesta. Y después pues me salpicó a mí en una patica de eso, pero entonces se sustentaba la ancestralidad también en términos de que ellos habían hecho una configuración territorial y habían también construido unas relaciones con grupos indígenas, con grupos de campesinos y pues digamos que se reconocía, pero en términos de cómo entender lo afro creo que es todo un reto porque pues además las comunidades afro, al igual que las indígenas, van variando mucho de región a región y todo se regula mucho en los territorios colectivos, pero hay una cosa particular y es una cosa de el tipo de organización que tienen las comunidades afro. Y es que los consejos comunitarios no tienen que estar necesariamente registrados ante el ministerio. O sea, es como que generalmente están registrados en la mayoría cuando están llevando a cabo procesos de titulación, pero hay muchos que, o sea, yo creo que la mayoría no tienen registro, o sea, son muchísimos. Y entonces, por ejemplo, en el norte del Cauca, que es un territorio donde hay mucha comunidad afro, yo creo que un 20% o 30% de los consejos comunitarios están registrados ante el ministerio. Entonces, yo tuve una experiencia donde me dijeron, vaya, mire, y pues claro, yo entiendo la molestia de la gente, porque me dicen, ¿cómo así que usted viene a verificar si estamos o no? Y pues uno llega y pues ahí la minoría étnica ya es uno. En serio, o sea, es como, o sea, es un territorio lleno de prácticas, de organizaciones, está todo vigente, pero pues hay una... Bueno, pero digamos que en términos del registro, y el registro no es o sea, no es lo que debería determinar una consulta previa, que creo que lo había mencionado antes, pues hay una falencia muy grande con comunidades afro. O sea, hay una forma de relacionamiento también muy complicada porque
hay una inestabilidad institucional muy fuerte además. O sea, el año pasado hubo como 3 directores en la dirección, para el caso específico, porque no hay los mecanismos para establecer también los diálogos con las comunidades. Entonces es algo que, o sea, ni siquiera hay una interlocución permanente del Estado porque todo el tiempo les están cambiando a la persona. Es muy, o sea, el tema de los... No. Ahí yo quería terminar. Ahí. Yo quería terminar un poco con la reflexión que termina Cristina, un poco con lo que me pasó, con lo que me sucedió, pero ahí lo interesante que nos sucede con las comunidades indígenas es que en el campo institucional para las comunidades afro, lo que está registrado existe, lo que no está registrado no existe. Pues esa es un poco la apreciación. Digamos que en términos de la Dirección de Asuntos Indígenas existen algunos, no son directivas, pero unos comunicados donde precisamente se dice que se le puede dar un reconocimiento o tiene el derecho a ser consultado, así no tenga un registro ni siquiera en las autoridades territoriales como son las alcaldías municipales. Eso no sucede con las comunidades afro. Si la autoridad territorial no la reconoce, no tienen el derecho a ser consultados, y si no aparece, y si aún menos aparecen los registros de las bases de datos, no hay un derecho. Digamos que en términos de la situación o del contexto afro, pues hay ciertas o mayores limitaciones en eso, de entender un poco qué es lo étnico, y también, digamos, muchas veces la institución se resguarda en la ley 70, diciendo que realmente donde tienen derecho las comunidades afro, pues son en las regiones que determinó el Estado, y no puede existir derecho de las comunidades afro, así sus dinámicas de conflicto armado, de desplazamiento los hayan llevado a migrar, que es también un poco por eso que parece que también sucede con las comunidades gitanas, que están dentro de las 5 comunidades étnicas reconocidas por el Estado, pero no tienen el derecho a ser consultadas, porque se dice que ese ejercicio nómada de manera extraña carece de territorio, y por otra parte la acepción de que la mayoría de las comunidades rom están asentadas en lo urbano, aunque bueno, hay unas discusiones que también están, digamos que todo esto, pues hay un contexto muy propicio, creo yo, para la antropología y quizás para todas las disciplinas, en realmente pues, proponer, pues yo diría en este caso concreto, pues como un etnodesarrollo distinto. Pues la emergencia es sumamente fuerte, pero yo no sé si seguimos con las preguntas. Bueno, lo último del tema creo que es bien complejo, y es que digamos que estas dinámicas de la falta de reconocimiento ha traído también unas transformaciones en las formas en que digamos se han empezado a hacer las interlocuciones con el Estado, y es que en los últimos años las comunidades negras han empezado a hacer movilizaciones, cosas que antes no, o sea, es muy particular del movimiento indígena, pero se ha empezado a evidenciar más digamos en territorios como el norte del Cauca, bueno, algo en Buenaventura, y han empezado a tomar estos mecanismos. O sea, la falta de reconocimiento ha llevado a eso, y por otra parte a unos choques culturales también muy fuertes con las comunidades indígenas. Porque ¿qué pasa? Entonces en un territorio como el Cauca, donde están juntos, ¿por qué los consultan a ellos y a nosotros no? Entonces eso es como una acción, eso es una acción con daño también desde el desconocimiento, no solamente por invisibilizarlos, sino porque crea unas tensiones a nivel regional muy fuertes entre comunidades. Sobre esa pregunta. Bueno, había una pregunta sobre la deconstrucción un poco de los conceptos, que yo creo que uno podría hablarlo desde esta otra pregunta de la importancia del ejercicio etnográfico, sobre todo en cómo pues, leer eso que hemos llamado territorio. El territorio, digamos, es un concepto interesante, creo yo, pues como nosotros hacíamos la reflexión que hay cualquier derecho, cualquier consulta parte del territorio, del derecho al territorio y de su vida con el territorio. Digamos que sin territorio lo demás son
elementos quizás meramente retóricos. Pero la territorialidad pues también se configura de manera muy particular para cada pueblo. La territorialidad guayú es sumamente compleja porque es un territorio que no tiene límites, o sea, no tiene límites físicos o que uno diga los límites a los cuales uno está acostumbrado de ver unas rejas o unas, no sé, cercas, sino que el territorio está un poco configurado a través como de mojones, por esas zonas de pastoreo, por el cementerio, que es algo muy fundamental, por los jagüeyes, por las rosas, que son las huertas. Pero ese territorio, a pesar de que no haya una limitación, no esté limitado físicamente, pero las comunidades conciben muy bien hasta qué punto llega su territorio. De una manera, pues esas son las cosas que no he logrado realmente entender cómo se construye ahí el territorio, pero es evidente que existe. O sea, para un clan ipuana pues hay una construcción pues de su territorio, toda una historia familiar. Y bueno, el ejercicio que nosotros hacíamos territorialmente para identificar cuáles son las rancherías que son objeto de consulta, pues era un ejercicio entre vecinos, de recorrer vecino con vecino y decirle, bueno, y es un poco apoyado por las empresas apoyaban el cercado. Ese es como el territorio, digamos, cuando uno lo quiere ver en sus límites. Ahora, esa territorialidad que no se puede tampoco espacializar en los guayú también es interesante cuando tiene que ver, por ejemplo, con todo esto de los sueños, que son como esos mandatos a cumplir y que de alguna manera pues te llevan a construir como papeles en el territorio guayú o en el segundo entierro que queda fuera de tu lugar de habitación. Otra cosa, pues eso por una parte. Ahora me parecía sumamente también interesante cuando visitábamos, por ejemplo, las comunidades indígenas en el Putumayo, de que no se habían certificado ciertas comunidades porque los resguardos aparecían a más de 2 kilómetros. Y y eso había salido, digamos, la mayoría de certificaciones salen, digámoslo así, por conceptos, más o menos, por conceptos geográficos, más o menos, digamos, en el año anterior se expidieron 1.700 certificaciones para proyectos y de esas 1.700 solamente tuvo visita de verificación unas 150, más o menos. Y había salido un concepto diciendo que el resguardo no se encontraba presente en el área del proyecto, entonces no tenía por qué ser objeto. Pero cuando fuimos allá, era muy interesante cómo los mayores decían: es que el resguardo, claro, ese es nuestro territorio, pero ahí no vivimos. Ese es el resguardo donde están los espíritus, donde están nuestros árboles madereros, bueno, donde están nuestros recursos ambientales, o bueno, donde están nuestras chagas. Pero ellos, las zonas de asentamiento de estas comunidades, la totalidad del asentamiento de estas comunidades estaba dentro del área del proyecto. Entonces ahí, pues parte de una que para la antropología es bastante pues fundamental, de que precisamente el resguardo no es el territorio. El resguardo es una figura creada por el Estado para, en un momento claro, generar un control demográfico y quizás en otros casos una protección a las comunidades étnicas, pero en ningún caso el resguardo pues es el territorio. Ahí uno entiende la importancia de que para reconocer el territorio también es muy importante hablar del uso que se le da a eso que le llaman territorio. Bueno, pues ahí eso es un poco lo que interesante que uno se da cuenta en la visita, pero ahí, bueno, reflexionar sobre el territorio y decir qué es el territorio, pues difícil, porque además nuestras visitas eran visitas de 1 o 2 días. Sí. Pero Bueno, es
que en términos de esto es como, digamos que nosotros echábamos mano como de muchas metodologías para poder identificar eso, y el reto también era, ya respondiendo un poco a lo que preguntaba la prof. Marta, era también, bueno, o sea, cómo hacer para llegar a entender un poco esto, o sea, como pues acá, y pues Camilo lo dice, digamos que en el caso de los guayú ya uno va identificando a medida que va también interactuando con ellos, o sea que ahí la delimitación no es solamente de una ranchería, sino que toca llamar al vecino y al otro vecino y al otro vecino, y un poco como juntarlos y unir haciendo también como su esquema sobre el camino de quienes están. Y mucha de esta organización de ellos como territorio está todo lo de la autonomía presente, porque ahí digamos que con ellos se consulta la ranchería y la autoridad y hace un grupo pequeño, que es un clan. O sea, no está la imagen de interacción con el resguardo, a pesar de que pueden estar resguardadas, pero no es con el resguardo que se hace, por ejemplo, una eventual consulta, sino con ese clan. Entonces es también como y digamos que en el marco de esa autonomía ellos hacemos la consulta con un vecino o la hacemos nosotros solos. Bueno, y esa configuración pues tiene que ver mucho con realmente la organización social. Y es, digamos que acá pues están las figuras, digamos, está el tío materno, están las zonas de pastoreo, que pues hay que identificar como toda esa actividad económica y de subsistencia, digamos que es como un poco el ejercicio etnográfico y las categorías que también utilizamos. Los cementerios pues son de vital importancia por todos los rituales que ellos tienen en torno a eso, las rosas que son sus huertas, todos los lugares de acceso al agua, pues también por las condiciones, digamos, geológicas y bueno, hidrográficas, pero cuando íbamos a otra comunidad, por ejemplo, a ver, yo visité Sicuani, ya el chip cambiaba, o sea, ya tenía que chao guayú y hola Sicuani. Así es la cosa, es como, bueno, estos son nómadas, entonces tengo que ver hace cuánto empezaron, cuáles son las últimas migraciones que recuerdan de asentamiento. Entonces empecé a averiguar, bueno, y su abuelo dónde estaba sentado, y ellos van teniendo sus comunidades. Ahorita está la figura de capitán, que ha sido muy introducida, pues, muy desde el Estado, desde la interlocución, pero ellos tenían también otra figura de autoridad tradicional, entonces ir viendo también como muy a como ellos lo entienden, tratar de entender, porque el sustento que nosotros damos para decir si están o no están, no era tan general, sino que resultaba siendo muy específico, porque todos nuestros, digamos, argumentos eran levantados en terreno. O sea, porque la directiva dice unas cosas, pero nosotros lo que hacíamos era acomodar todo lo que encontrábamos a eso para poder hacerlo. Entonces, digamos que en Bichada y en el Meta pasó mucho con los Sicuani, que por todo lo de la jaramillada, pues muchas comunidades se desplazaron y dejaron grandes extensiones donde habían asentamientos, o sea, se fueron de ahí, por ejemplo, no sé, en el caso del resguardo de Alto Unuma, cruzaron el río Tillabá y duraron 20 años sin volver, y pues cuando volvieron había un campamento petrolero. Y entonces como ellos decían como, bueno, o sea, ¿acá qué? Y pues con todo el proceso de conflicto y violencia eso también se había adjudicado, son muchas cosas las que pasan, y en medio de ese territorio pues digamos que la problemática grande, sobre todo de el resguardo, ellos tienen un territorio que es más grande que Bogotá, o sea, es gigante, es realmente grande, pero guarda relaciones con y ese costo de este campo está fuera del territorio, pero está en límites con el río, que es este río, ahí está limitando. Y dentro del campo hay una comunidad, que además es una comunidad que, pues por el proceso de colonización, pues tiene relaciones con colonos, entonces son
padres colonos, madres Sicuani, pero pues o sea, toda la configuración social, bueno, todo pues es netamente Sicuani. Digamos, estas parejas, estos cónyuges siembran en el Coluco, bueno, se adaptaron totalmente a estas particularidades culturales y son como una comunidad pequeñita que no se fue allá y que quedó ahí. Y digamos que ahí es cuando entra el conflicto y dicen, no, nosotros estamos y además es que ahí tenemos unos sitios sagrados, y entonces es entrar a comprender también, bueno, o sea, cuáles por ejemplo son sus mitos de origen con el territorio y la toponimia. Entonces como unos casos muy específicos donde uno tiene que entrar también con un estudio de particularidades. Y pues hay elementos que da la antropología, claro, digamos, sobre el uso, sobre la historia, sobre las relaciones ecosistémicas, pero pues que tienen que ir muy enfocado también sobre las visiones propias de esas comunidades. Entonces, ahí está el reto. Sí, yo creo que sí, pues digamos en nuestro ejercicio, que ha sido muy puntual en algunos casos, pues bueno, yo sí encuentro como muchas limitaciones a poder decir que es un territorio. Pero por ejemplo, otra cosa interesante, pero que habla de territorios, por ejemplo, en el Amazonas se certificó a una comunidad para un proyecto minero, y se certificó a la comunidad porque el resguardo estaba dentro del proyecto. Pero lo interesante es que en ese resguardo existía un mojón muy especial, que era una montaña. Pero esa montaña no era especial para la comunidad, sino para un sinnúmero de comunidades. Entonces yo no sé qué era el territorio para ahí, pero sí sé que ese mojón era fundamental no solamente para ese resguardo, sino para toda esa región, y que por lo tanto quien debía ser consultado no era el resguardo que se encontraba traslapado, sino precisamente ese sentido territorial. Eso es como esas son cosas como pequeñas experiencias que te enseñan, que te llevan a pensar en la importancia del territorio, pero de ahí sí, definir territorio. Además, porque eso es creo que es una experiencia vital nuestra, importante, porque quizás movilizarnos tan rápidamente de un pueblo y de una comunidad, pues es el ejercicio de formatear un poco lo que funcionaba en tu caso, lo que funcionaba con otra comunidad, y ahora un poco a leer qué es eso de territorio para cada comunidad. Pues hay que leerlo desde sus particularidades. Bueno, yo quisiera hablar como de otro caballo importante sobre el territorio que me parece sumamente, y es, cuando uno habla de los guayú, es muy importante hablar sobre el dueño del territorio. O sea, yo puedo ser la autoridad en un espacio cualquiera, pero no tengo la capacidad de la deliberación y la discusión, pero no soy quien decide sobre ese territorio. Y hay un dueño del territorio que muchas veces no vive ahí, pero tiene una decisión sustancial ahí. Pero lo que sucede, por ejemplo, es que yo iba y me comunicaba entonces con el dueño del territorio y le decía que en el caso que fuera efectiva la consulta previa, yo le preguntaba si él se encargaría de la notificación y de la convocatoria para la preconsulta. Y el dueño del territorio me dijo, yo no voy a hacer eso porque era interesante, porque otro proyecto que pasó por aquí, que era un gasoducto de Promigas, destruyó todo el tejido social que había aquí con mi comunidad, que comenzó a darle a cada ranchería plata efectiva. O sea, no proyectos como ahora normalmente se están gestionando estas consultas previas. Entonces, todos ellos son mis hijos y nietos, pues la autoridad, porque eso es matrilineal, ¿no? Pero yo no lo voy a notificar porque me matan, porque allá también, bueno, la conflictividad es muy visceral a veces, ¿no?
Entonces, ustedes tienen que certificar cada ranchería y no, en ese caso, el territorio Jalapa, que abarcaba un buen número de rancherías. Entonces, ahí es importante conocer, claro, la construcción de territorio a cargo del dueño del territorio, pero los contextos particulares frente a otras dinámicas que quizás son externas a la dinámica interna y propia de los guayú, pero que pues ha construido una tendencia ya, ha estructurado una relación pues particular que hace que no se mantengan a primera vista esos usos y costumbres, pero que también sean dinámicas un poco de la larga duración, pues de una permanencia. Creo que es un poco lo fecundo de estas reflexiones alrededor del territorio, pero no sé si definir territorio. Es que eso es como un reto y pues es como, bueno, pues porque finalmente uno resulta como desarrollando ciertas capacidades de como encontrarse con muchas cosas nuevas y de tener la receptividad, pero pues es que en el Estado eso es escaso realmente. Entonces como bueno, digamos que en el ejercicio con otros compañeros que teníamos, pues fue fecundo con algunos ingenieros porque se daba el diálogo, pero pues en consulta previa, digamos, desde el Estado, las comunidades, digamos, que tienen sus asesores y todo esto, pero no hay una retroalimentación en general de las ciencias sociales, ahí sí, porque prima lo jurídico. Entonces las consultas previas las desarrollan abogados para que las actas queden bien hechas. Sí. Ahora, frente a la pregunta de formación. Sí. Para que sea más Sí. a mí me parece que un poco de lo que hablábamos en un principio, quizás en una discusión con la etnografía, y hay un reto muy fuerte, y es no redundar quizás en las categorías descriptivas, que digamos son muy recurrentes en la antropología, porque pues es una reflexión muy nuestra, ¿no? La necesidad de poder leer las tendencias, decíamos un poco nosotros desde una perspectiva de antropología, bueno, no sé si decirlo política, pero sí entender esa política interna de las comunidades o ese ejercicio organizativo en los que intentan, frente a una ideología dominante que los ha negado, pues sí, nos ha negado un poco sistemáticamente, pues cuál es entonces, dónde se rastrea precisamente esas propuestas, esas tendencias, para que la política pública logre reconocer de manera amplia y como un sujeto de derecho total. Ese es un reto, creo yo, porque pues las concepciones institucionales alrededor de las comunidades étnicas pues siguen siendo bastante limitadas por ese carácter quizás positivo o muy moderno, y que precisamente para cambiar esas correlaciones de fuerzas, y si se quiere esas relaciones de poder, pues es necesario ahondar o indagar sobre esas nociones propias quizás de estos grupos étnicos que intentan pues cambiar pues esa relación. Esa ha sido una perspectiva por ahora, una reflexión pequeña nuestra, y es un poco leer eso de tendencias, algo que decía un poco también Bonfil Batalla alrededor de la cultura propia, y es cómo leer. Vivimos, digamos, la comunidad étnica vive con unos recursos, él dice, la sociedad vive con unos recursos propios o externos, y vive con decisiones propias o con decisiones ajenas. Si tiene recursos propios pero las decisiones son ajenas, eso se llama enajenación. Si tienes recursos propios y decisiones propias, se llama
autonomía, pero si tienes recursos externos y decisiones propias se llama apropiación. Entonces, un poco desde esa lectura que también hace Bonfil Batalla, desde un análisis quizás político, es cómo le rastreamos en estas interacciones constantes cuáles son entonces esos recursos quizás externos que aparecen pues, en la Constitución y en la ley, pero cómo pues desde los usos y costumbres, desde sus propias cosmovisiones, etcétera, etcétera, pues también se toman decisiones propias en apropiación a esos recursos pues externos, pero que eso parte, vuelvo y reitero, no de un análisis de las categorías descriptivas necesariamente, aunque son necesarias, sino también como de unas categorías analíticas que permitan indagar sobre esas tendencias que pues un poco uno las logra rastrear en lo que es un poco el convenio 169 de la OIT, porque nosotros un poco reafirmamos que todos estos derechos pues no son unos derechos ofrecidos por el Estado o por las instituciones, sino que hace parte pues también de una lucha constante y permanente de las comunidades étnicas, y que eso ha tenido pues un ejercicio versado en lo político y también versado pues en resignificar y plantar pues nuevas concepciones alrededor como de los grupos étnicos. Bueno, pues yo escuché a la profe Marta que están otra vez en reforma de la malla curricular de antropología. Bueno, como que me sorprende porque yo fui parte de esa transición. Me tocó a mitad de carrera, pues cuando era estudiante, entonces pues digo como, bueno, ¿y ahora qué va a pasar? Porque pues con muchos compañeros creo que precisamente pues egresados hemos dicho como, o sea, eso nos tocó bastante en su momento a nosotros esa transición y aquel día hablábamos como que esperábamos que ya estuviera como mejor y que tal vez a veces esos vacíos que sentimos hubieran sido más coyunturales y que ya estuviera todo como establecido. Justamente acá tengo una colega con la que hablé eso y pues también es como pues preocupante un poco y ojalá pues se pueda hacer un buen trabajo y pues hayamos aprendido del último cambio, ¿o no? Y bueno, en esos términos yo quiero plantear un poco también es la forma en que leemos a las comunidades, ¿no? Y es en el sentido de que pues desde la antropología, a pesar de que tiene muchos estudios etnográficos y todo, como que se encarga a veces de quitar o como que no vemos cómo son en su totalidad, como ciertos aspectos de que las comunidades, por ejemplo, también tienen intereses, ¿no? Sé que hay unos intereses económicos, que también hay unos juegos de poder en medio de ellos, unas jerarquías, unas conflictividades, y que también son agentes políticos. Entonces que al momento de negociar realizan unas agencias políticas, también entre ellos hacen acuerdos, porque digamos que eso eso yo lo aprendí después un poco y fue trabajando en la RIC, que ahí como que leí un poco la cosa y también de cómo se reconoce al indígena. Yo tengo como una cosa que es muy personal y mi familia es indígena, por ejemplo. Mi familia es fijada, yo siempre tenía como esas cosas de la etnicidad que yo leía acá, incluso como me enseñaron en la escuela, entonces pues, uno también como que se choca y dice como, y pues tenemos como otros amigos indígenas y decimos como, bueno, o sea, ¿cómo nos definen esos otros? O sea, incluso cómo me defino yo, cómo ha servido la antropología también como para replantearme mi estatus étnico en esa medida. Y ahora pues esta cosa con el Estado, pero pues es también ver cómo, bueno, o sea, el autorreconocimiento todos lo vemos muy bonito, pero cuando alguien se reconoce como que hay más allá de ese sujeto que se está construyendo, ¿no? Y de todo lo que lo conforma. Es como eso, porque acá somos muy románticos, tendemos a eso. Sí. Bueno, muchísimas gracias, Cristina, Camilo, muy amables, fue muy interesante. Invitados entonces todos para la siguiente
siguientes conferencias, las siguientes charlas, oportunidad para conocer qué pasa